Bienvenidos de nuevo. Bienvenidos de nuevo a los del streaming, a las personas que nos estáis acompañando desde casa o desde vuestros lugares de trabajo. Aldous Huxley decía que la educación para la libertad debía comenzar exponiendo una serie de hechos, pero anunciando una serie de valores. Claro, que estos valores debían llevarse a la práctica, con lo cual había que generar las técnicas que posibilitaran que los valores se llevaran a la práctica. Pero además había que trabajar para tratar de combatir a aquellos que sistemáticamente intentan tumbar los valores. Sea como sea, los valores son una guía en nuestro camino. Si se apagara la luz del mundo, cosa que no deseamos, pero si se apagara, ¿habéis pensado cuáles serían los valores que os guiarían como faro, como linterna, como foco en vuestro camino? Es una pregunta profunda. Y debido a la profundidad de esta pregunta, tenemos la suerte esta tarde de contar con el gran filósofo y escritor Fernando Savater, que nos va a alumbrar en este camino hacia los valores. Seguramente de esta conferencia saldrán muchas preguntas. Tenemos a nuestras azafatas en puntos estratégicos por la sala para que podáis pasarle vuestras preguntas, que luego yo transmitiré a Fernando. Y por supuesto, ya sabéis que nuestro Twitter está activo y que también podéis mandarnos ahí vuestras inquietudes. Doy paso a Fernando Savater. Queridas amigas, queridos amigos, bueno, en primer lugar tengo que agradecer la oportunidad que me brinda la Fundación Telefónica y los organizadores de estas conferencias para estar con vosotros, compartir un rato y unas preocupaciones comunes que tenemos sobre la educación, que hoy ya es una preocupación, al menos cada vez más extendida. No es que tengamos soluciones definitivas, pero es verdad que mientras que hace unos años, cuando las personas que hablábamos de educación, que constantemente estábamos un poco dando la lata con el tema de la educación, pues se nos miraba como gente extravagante, como gente anticuada. Pues bueno, la educación es una cosa que si tiene unos niños pequeños, pues, pero ¿qué interés tiene? Otras cosas más trascendentes, los asuntos exteriores, interior, tal. Bueno, hoy, poco a poco, yo creo que todo el mundo se ha ido dando cuenta de que la educación no es algo superfluo, no es un adorno, no es simplemente una cosa más que oferte el Estado, así en la mesa de las ofertas estatales. La educación no simplemente es una cosa más, a pesar de que ahora, curiosamente, se habla del gasto en educación. La educación no es un gasto, la educación es una inversión. Y una inversión imprescindible, es una inversión de esas que dan sentido al Estado. Sí, hay cosas que el Estado oferta porque son estimulantes, interesantes para los ciudadanos, porque de alguna manera son como esos beneficios colaterales que tiene la convivencia dentro de una sociedad democrática. Pero es que hay algunos temas que son el núcleo esencial que justifica la existencia del Estado mismo y de la sociedad, y la educación es uno de ellos. Entonces la educación no es una cosa más, sino que es una cosa central, básica, y cuya importancia, bueno, no hace falta ponderar. Ahora, en tiempos de crisis, en épocas de crisis, estamos viendo que los países que más esperanza tienen de salir inmediatamente de la crisis, o que ya están saliendo, que ya están logrando, digamos, zafarse de los peores aspectos de la crisis, son, no casualmente, los países que más han invertido en educación, que más han apostado por la educación, que más la han preparado. Mientras que los países que desgraciadamente hemos descuidado muchos aspectos de la educación, hemos multiplicado, quizá con cierta esterilidad opresiva, las leyes de educación unas sobre otras, de tal manera que prácticamente no ha habido ningún estudiante desde comienzos de nuestra democracia que haya empezado y haya terminado el bachillerato con el mismo sistema educativo. Y bueno, los países que no tampoco hemos tenido una buena formación profesional, en fin, los países que han descuidado todas esas cosas porque eran caras, porque eran difíciles, porque había otras que parecían más urgentes, hoy somos los países que más dificultades tenemos para salir de la crisis y que probablemente más tiempo de crisis todavía nos queda por delante. La buena educación, como se ha dicho muchas veces, es cara
porque exige grupos pequeños, maestros de apoyo, instrumental adecuado, etcétera, formación de los maestros, pero bueno, si la buena educación es cara, probemos con la ignorancia, que ya se ve que da aún peor resultado, ¿no? Bueno, yo les quería decir un poco ya saben ustedes que los filósofos no vamos a hacer nunca unos análisis exclusivamente basados en pautas prácticas inmediatas, sino que la filosofía es un poco a veces como un paso atrás para pensar las cosas en su conjunto y en su sentido, porque muchas veces las discusiones se centran sobre si hay que dar tantas horas de tal asignatura o tantas horas de otra, si hay que poner más materias de esto, menos materias de otro, pero se pierde de vista qué es lo que queremos realmente con la educación, porque todas las respuestas que demos a esas cosas vienen precedidas de la respuesta de qué queremos que sea la educación, qué pedimos a la educación. Yo creo que hay tres rangos, digamos, de exigencias que podemos hacer a la educación, que van de lo más inmediato y de lo más fácil, digamos, de comprender, a lo más complejo, por lo menos de alcanzar, lo más difícil. Evidentemente la educación tiene una faceta meramente de preparación para la vida laboral, para la vida útil, para el trabajo, etc. Y muchas veces esa es la única que se considera. Yo quiero que mi hijo estudie para hacerse una persona de provecho. Una persona de provecho, que es una persona que trabaje, que gane dinero, que ascienda en la escala social y todas estas cosas. Ese es uno de los objetivos, sin duda. Proporcionar al neófito una serie de capacidades, de destrezas, pues en la lectura, en la aritmética, en la capacidad de comprensión de una serie de principios científicos, de manejo de una serie de instrumentos, etc. Es decir, formar a una persona para que sea útil en el mundo laboral es evidentemente uno de los objetivos de la educación. Es el más fácilmente comprensible, pero no es ni mucho menos el más importante. Es el nivel, digamos, más inmediato, porque enseguida todo el mundo ve la utilidad de que alguien se ponga a trabajar. Pero la educación no es simplemente una fabricación de empleados, no es una fabricación de obreros o de empleados o de directivos, ¿no? de empresas. La educación evidentemente tiene esa dimensión, de formación laboral, pero esa no es la única ni la primera. Más arriba de esa formación está la formación de ciudadanos. Es decir, la democracia es un sistema de artificios, con todas las instituciones, todas las garantías, los derechos del sistema democrático son una obra de arte social. La democracia no es algo elemental, no es algo espontáneo, no es una cosa que haya brotado sin más, como una planta ahí que brota salvaje, sino que es una obra de arte social decantada históricamente con las virtudes y a veces también con alguna de las lacras de todas las obras históricas. Una de las exigencias de la democracia es que necesita ciudadanos capaces de utilizarla. Piensen ustedes que la democracia es como uno de esos aparatos maravillosos, un smartphone o una tableta o cualquiera de estas cosas que nos encandilan cuando nos las obsequian, pero que si uno no tiene un folleto de instrucciones o una persona experta que le indica cómo hay que manejarlo, no sirven absolutamente para nada. No hay duda de que el aparato es ingeniosísimo, está lleno de posibilidades, es un esfuerzo intelectual enorme, pero si uno no sabe manejarlo, no le sirve para nada. La democracia en sí misma es un instrumento extraordinario, pero que hay que saber manejar. En sí misma no funciona, no tiene piloto automático. La democracia no le puede uno dar un botón y funciona ya sola. No le puedes pedir que funcione si tú no la haces funcionar. El corazón, el meollo, el motor de la democracia somos nosotros, los ciudadanos, los políticos, porque en una democracia no hay que olvidar que políticos somos todos. Y por lo tanto, la formación de ciudadanos es la formación de los líderes políticos que va a tener el país, el sistema democrático.
Porque en la democracia todos tenemos que ser políticos. Y si queremos ver la importancia de formar a cualquiera, el más humilde, el más sencillo, tenemos que plantearnos que de esa persona también va a depender las decisiones que se van a tomar, el futuro, etcétera, etcétera. Hace tiempo, John Kenneth Galbraith, un economista y sociólogo canadiense, pero que trabajó en Harvard casi toda su vida, en uno de sus últimos libros escribía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Es decir, los ignorantes tienen voto como los demás. Los ignorantes son políticos también como los demás. La política se hace también contando con ellos. Y por lo tanto, si son mayoría, si son más influyentes que los demás, etcétera, terminan por convertirse en un peligro. Apoyarán medidas demagógicas, bloquearán las medidas necesarias que se quieran tomar, etcétera, etcétera. De modo que la formación de ciudadanos capaces de utilizar bien la democracia, que eso es a la ignorancia que se refiere Galbraith. Galbraith no se refiere a una ignorancia en el sentido de alguien que no conozca algunos principios científicos, no sé, la función fanerógama de las plantas o algo por el estilo, ¿no? La ignorancia a la que se refiere Galbraith es la ignorancia de los mecanismos necesarios para el funcionamiento de una democracia. La ignorancia que impide persuadir y ser persuadido por los demás, que es uno de los elementos básicos en cualquier democracia. Que impide persuadir porque muchas veces la violencia o los brotes de enfrentamiento en un sistema democrático es porque hay personas que son incapaces de expresar de manera inteligible y razonada sus demandas sociales a los demás. Y agobiados, digamos, por esa falta de posibilidades de expresión, optan o por la violencia o por cualquier otra forma disruptiva de expresión. Es imprescindible ser capaz de persuadir y es imprescindible ser capaz de ser persuadido, es decir, comprender y aceptar argumentos, lo cual es más difícil de lo que parece, no es una cosa tan espontánea como parece. Sobre todo hay países como el nuestro en que hay gente que se enorgullece de ser impersuadible, es decir, que ningún argumento le hace cambiar nunca de opinión, considera que cambiar de opinión es algo vergonzoso, es una especie de traición a uno mismo, algo por el estilo, cuando en realidad pues es una muestra de que uno pertenece a la especie racional, ¿no? Y bueno, pues, se dice, no, yo pienso lo mismo desde que tenía 18 años. Señal inequívoca de que uno no ha pensado nada ni a los 18 años ni ahora, ¿no? Se le metió una idea en la cabeza como una mosca de esas que no puede salir del tubo y ahí pues sigue zumbando, ¿no? Bueno, crear personas capaces de persuadir, capaces de entender argumentos inteligibles, capaces de saber cómo funciona un sistema democrático. Yo creo que uno de los elementos de ciudadanía esenciales que debe transmitir la escuela en su función pública es el laicismo. El laicismo es un elemento esencial, no accesorio, de la educación democrática. Pero el laicismo no es solamente que la enseñanza no puede estar de alguna manera dirigida, controlada, viciada, diría yo, por creencias religiosas de un tipo o de otro. No, es decir, evidentemente la separación entre lo que puede transmitirse en una escuela, que son principios racionales científicos y las bases de las leyes fundamentales del país y nada más, porque eso es lo que se transmite en las escuelas, no puede estar acompañado de avalorios religiosos que son muy respetables, pero que no son obligatorios para nadie. Es decir, la religión es un derecho para cada cual, pero no es un deber de nadie, y mucho menos de la escuela. Entonces, esto evidentemente hace que, bueno, para mí, la presencia de la religión como una asignatura más o menos normal, por decirlo así, es indefendible en la escuela pública. Pero además de eso, el laicismo tiene una extensión mayor, porque el laicismo quiere decir que los estudiantes van a poder gozar de una cultura común,
Es decir, de una cultura no viciada por grupos, por facciones, por separaciones que disgregan el meollo esencial de lo que se comparte, de la cultura compartida. Es decir, el laicismo va tanto contra los prejuicios religiosos como contra los prejuicios de cualquier otro orden, étnico, etcétera. La idea de que el ciudadano es la base de la sociedad democrática, no las etnias, no las regiones, no los localismos. Los ciudadanos son ciudadanos, no nativos, no oriundos de tal o cual lugar. Y en algunos países como el nuestro, desgraciadamente, se ha terminado por llegar al absurdo de que los ciudadanos se sienten ciudadanos de su autonomía, de su región, pero no del Estado al que pertenecen, porque consideran que la ciudadanía es una especie de excrescencia del suelo, que como crece la gente, como crecen las orquídeas o como crecen, pero no la ciudadanía en su carácter abstracto, en su carácter, digamos, de norma pautada institucionalmente y no brotada de la tierra, etcétera, etcétera, eso no lo comprenden. Eso es lo que hay que enseñar. Por eso era importante que hubiera una enseñanza de una educación cívica o de la ciudadanía, como quieran ustedes la fórmula, para enseñarle a la gente lo que significa ser ciudadano, porque si no, creerán que basta con ser nativos, oriundos, ser de aquí, ser como aquí, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, la ciudadanía es el segundo objetivo, y yo creo que el plano más esencial, por encima de ese plano meramente laboral, instrumental, de crear empleados y gente útil, está este otro plano de personas, de ciudadanos, capaces de utilizar de una manera crítica, constructiva, inventiva, las instituciones democráticas, y de utilizarlas no al servicio de dogmas o de etnias, sino al servicio de proyectos comunes racionales. Muchas veces se dice, bueno, pero es que, y las emociones, y no sé qué. No, la escuela está para desarrollar la capacidad racional. La capacidad de la razón de cada cual se desarrolla en dos caminos. Lo meramente racional, es decir, buscar los mejores instrumentos para obtener un fin, ¿no? Es decir, los medios técnicos, los medios científicos, los medios de cualquier otro orden para alcanzar un fin que se proponen, y eso es lo racional y lo razonable. Y lo razonable es el trato con las personas, la búsqueda de cuáles son esos fines que pretendemos alcanzar por la vía racional. Es decir, hay personas muy racionales en cuanto a los instrumentos y perfectamente carentes de razón en cuanto a lo razonable, es decir, en cuanto a la comprensión de los demás y los fines que se pueden buscar con ellos. Por eso es imprescindible que además de asignaturas técnicas haya asignaturas que se refieren a los fines y a lo razonable, como son asignaturas como la filosofía, como la literatura, etcétera, que desgraciadamente hoy también vemos que se van arrinconando. Hay que privilegiar el desarrollo de lo racional y de lo razonable en la escuela. Esos son los objetivos que un ciudadano tiene que tener como background para poder ejercerse como ciudadano. La ciudadanía no es un dato espontáneo, genético, sino que nace precisamente de una creación social, es una creación social. Y todavía hay un tercer plano, por encima de ese plano laboral y por encima del plano de la formación de ciudadanos. Yo creo que todavía hay un tercer plano, que quizás es el más importante de todos, pero es a la vez el más difícil de definir y desde luego de alcanzar. Hay uno de los principales libros que se han escrito sobre este tema, sobre el tema de la educación, y lo escribió la profesora Martha Nussbaum, una profesora de filosofía clásica americana, pero que ha escrito mucho sobre el tema de la educación y que obtuvo recientemente el premio Príncipe de Asturias. Nussbaum escribió un libro, uno de los libros que más reúnen sus opiniones sobre el tema educativo, que se titula Cultivar la humanidad. Este es el tercer objetivo, desarrollar nuestra humanidad en todos sus aspectos, más allá de que seamos posibles trabajadores útiles, más allá de que seamos ciudadanos capaces de utilizar la democracia de manera adecuada. Lo importante es que seamos seres humanos plenos y, en último término, felices.
La felicidad humana, el objetivo de plenitud, de excelencia humana, es el último nivel que también se pretende la educación. Es un nivel evidentemente ambicioso, es un nivel muy elevado, difícil de formular, que a veces suena pretencioso, pero si la educación, en último término, aunque sea un poco como un horizonte más remoto, no pretende la felicidad, yo creo que se queda coja. El verdadero objetivo de la educación es preparar a las personas para ser felices, humanamente felices. Humanamente felices. Es decir, con otros, solidarios, juntos, en un contexto, digamos, de cooperación, de proyectos comunes, cambiante, paradójico, como es la vida humana. Que dentro de esa vida humana se obtenga una razonable felicidad también es uno de los objetivos de la educación. Yo creo que son estos tres niveles, el nivel laboral, el nivel cívico y el nivel, digamos, humano, de cultivo de la humanidad, los tres niveles que se propone la educación y que son tres niveles indispensables, como ven ustedes. Indispensables porque es que un ser humano nunca se queda sin ser educado. A veces dice, hombre, es que no se puede dejar sin educar a tal o... No hay miedo. La educación está tan inscrita en lo que los seres humanos somos que todos los seres humanos son, antes o después, de un modo o de otro, educados. El problema es ¿por quién? ¿Quién educa a los seres humanos? A quien no le educan unos, no tiene la suerte de tener una familia, unos adultos, unos padres que se preocupen de él de una manera cariñosa y luego unos maestros que se esfuercen por darle buenas lecciones y unos conocimientos, etcétera, etcétera. A quien no le eduquen esos, los educará la banda de gángsters que haya en su barrio. Le educarán los peores ejemplos que vea por televisión o las fórmulas más brutales y corruptas de la política o lo que ustedes quieran. Sin educar no se va a quedar. El problema es quién le va a educar. Y el problema es si los buenos educadores lograremos llegar antes que los malos. Muchas veces a muchos nos han, sobre todo los que hemos hablado de cuestiones de ética, etcétera, etcétera, se nos decía, bueno, pero ¿de qué sirve todo esto, estas clases de ética que dan ustedes, hablando de solidaridad y de que hay que combatir la intolerancia y la xenofobia, si luego los alumnos salen de clase y encuentran los ejemplos de todo lo contrario y que van en contra de todo lo que usted les está diciendo? Y claro, uno lo que decía es, digo, bueno, por eso hay que educar. Por eso. Claro, si el mundo estuviera lleno de émulos de la Madre Teresa de Calcuta y San Francisco de Asís, pues no necesitaríamos educar. Diríamos a los niños, hijo, sal a la calle y haz lo que veas. Ya está. Pero claro, como no les podemos decir eso, porque no es precisamente el caso que la gente que hay por el mundo sean como santos, ni mucho menos, ni siquiera las personas decentes sean mucho más numerosas que las otras, pues entonces tenemos que formarles y prepararles para enfrentarse con las dificultades de un mundo que no es precisamente el que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces, por eso hay que educar. Hay que educar porque nosotros tenemos en nuestras manos un control, digamos, nosotros como sociedad, quiero decir, ¿no? Las sociedades democráticas educan en defensa propia. Educan para evitar lo que pasaría si no se educase. O sea, no es simplemente un altruismo de que queremos lo mejor para los demás, también, pero sobre todo queremos lo mejor para la sociedad en que estamos y sabemos que una sociedad llena de gente ineducada es una sociedad muy peligrosa. Es una sociedad que incluye peligros y por eso hay que educar. Una de las dificultades que tiene la educación en algunos países, sobre todo en países de relativo atraso, de relativo rezago educativo, es que una de las características de la educación es que solo la reclaman quienes ya están un poco educados o bastante educados. Quien no está absolutamente nada educado nunca pide educación, pedirá otras cosas. Comida, juegos, diversión, un niño pequeñito. Un niño pequeñito, antes de recibir ninguna pauta educativa, nunca pide mamá que me enséñame geografía. Nadie, los que no tienen ningún nivel educativo todavía, lo que quieren es comida, juguetes, diversiones, lo que sea, pero no van a exigir o a pedir educación.
Quien ha avanzado ya algo en el terreno de la educación, entonces pedirá más. Cuando uno conoce ya un poco ese veneno, digamos, de la educación, es cuando uno pide más educación. Si uno nunca ha escuchado música clásica ni ha oído más que el bombardeo de los tam-tams que a veces se pasan por música en las radios, etcétera, pues nunca pedirá que se le forme el oído en música clásica. Pero quien ya ha comenzado a escuchar a Beethoven o a Chopin, no sé qué, querrá más. Quien nunca ha logrado juntar dos números, probablemente verá la matemática como un mundo totalmente abstruso e innecesario. Pero quien ya ha avanzado algo por la aritmética, seguirá pidiendo más porque ahí está. Irá descubriendo la gracia que tiene el asunto. Y así pasa con la literatura y así pasa con todo lo demás. Es decir, cuando uno ya ha dado algunos pasos por el terreno de la educación es cuando empieza a sentir más la necesidad de ser educado. Yo creo que las sociedades debemos exigir a nuestros políticos preocupación por la educación, que no la utilicen como arma arrojadiza dentro de las luchas políticas y que la educación quede un poco, si se quiere, al margen de la lucha política, con sus presupuestos suficientes para desarrollarse, con un mínimo común denominador compartido por todos, pero sin estar sometida a todos esos vaivenes políticos que muchas veces la desnaturalizan. Y eso tenemos que exigirlo a la sociedad, porque es muy difícil que un político piense las cosas en el tempo educativo. El tiempo de la educación es un tiempo muy lento, como saben ustedes. Imaginen que a partir de mañana se empezara, Dios lo quiera, en todos nuestros países, a educarse maravillosamente. ¿Cuándo lo notaríamos? Dentro de 15, de 20 años. No hay político en el mundo que piense las cosas a 15 o 20 años vista. Es decir, los que lo piensan a 15 o 20 días ya son vistos como visionarios, ¿no? De modo que somos los ciudadanos los que tenemos que decir, no, nosotros nos quedamos, ustedes van, vienen, nosotros vamos a cambiar de políticos, a elegir a otros, pero la sociedad va a continuar y esa sociedad siempre va a necesitar educación, siempre. Y no una educación, esa obsesión de la nueva educación, bueno, sí, por supuesto, las nuevas técnicas, internet, etc. Pues claro que son instrumentos útiles para la educación. La educación es educarnos para utilizar el mundo del presente y el del mañana. Es decir, que claro, los instrumentos, todo eso forma parte de la educación. Pero creer que la educación tiene que estar una especie de renovación permanente, de cosa insólita, de algo que nunca se ha hecho, es que eso es muy anticuado. Muchas veces, pues bueno, sí, el esfuerzo de un maestro que se esfuerza en un aula en que se reúnen los alumnos de todas las categorías, donde en un aula es como un microcosmos, donde hay varones y hay hembras y hay gente de razas y de grupos diferentes, etc. Y todos están unidos porque es un espacio racional, es decir, sin discriminaciones, con la necesidad de aprender. El aula misma es más importante que todo lo que se enseña allí. El hecho mismo de estar todos en un aula ya es importante. Y el hecho de tener un maestro que es alguien que está viviendo para nosotros en ese momento. Nadie puede aprender a vivir de un aparato. Se aprende a vivir de personas, de seres humanos, con sus defectos, Entonces, hay que aprender a vivir de personas. Y por eso es importante que el maestro esté allí. Y cuando alguien dice, bueno, pero eso es muy antiguo, pero si así llevamos 1000 años enseñando lo mismo. Y uno dice, bueno, no sé, y llevamos 150.000 haciendo el amor de la misma manera y tampoco nadie se queja. O sea, que no sé qué. Es decir, no, yo creo que tampoco es obligatorio el que haya que estar cambiando, digamos, constantemente y inventando novedades que muchas veces son ganas de ocultar la pérdida de valores esenciales. Yo creo que esto es lo urgente, lo importante, que recordemos los diversos niveles que tiene la educación, que recordemos que si nosotros socialmente no la pedimos, desde fuera, desde arriba, lo que nos van a dar es bandazos sectarios, pero probablemente no una verdadera mejora a fondo de la educación. Y en último término,
que esto no es un gasto, no es algo en el que se nos va el dinero, sino que es la inversión que permite regenerar a la sociedad de sus lacras, de sus deficiencias, de sus crisis, etcétera, etcétera. La sociedad sin el estímulo, sin el fermento, sin el motor educativo, nunca logra salir de sus vicios, de sus problemas, de sus rutinas nefastas. Y por eso la educación es lo que, digamos, tenemos que fomentar como el ancla de salvación para salvarnos de esos males. Bueno, pues esto es lo que yo quería recordarles a ustedes, que naturalmente lo saben, ya saben ustedes que los filósofos somos especialistas en recordar lo que todo el mundo sabe con un aire truculento, como si se nos acabara de ocurrir. Entonces, bueno, yo les he recordado estas cosas que ustedes conocen, pero que me parecen importantes, y sobre todo me parece importante que se las recordemos a las personas a las que hemos elegido para mandar. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. ¿Me invitas a, hombre, por favor, yo te a sentarme contigo? Invito a lo que quieras. Mira, Fernando, la verdad es que muchísimas gracias a todos los que estáis participando, porque han llegado multitud de preguntas. Vaya por Dios. Tenía un montón de papeles ahí. Yo estaba pensando, si esto fuera un sorteo, a Fernando le tocaba seguro porque tenía todos los números. Bueno. Hemos tenido que hacer, pues una selección y juntar algunas preguntas, pero hay aquí muchas absolutamente interesantes. La primera, yo creo que te va a dar pie a pensar bastante, porque esta pregunta tiene que ver con ¿qué cultura actual o antigua para ti sería un modelo a seguir en cuanto a fines educativos? Eso es difícil porque todas las, digamos, la sociedad moderna es la sociedad más incluyente que ha habido. Es verdad, por ejemplo, que caracteriza la sociedad griega, la democracia griega, que fue la inventora del término este de paideia, de educación, ligado a la democracia, propuso fines que hoy pues nos parecen más o menos los más deseables, ¿no? Un desarrollo cultural, un conocimiento humano, una vida de la polis en común, etcétera. Pero claro, era una sociedad para nosotros también muy excluyente. Excluía de la ciudadanía a las mujeres, excluía a los metecos, a los que no eran nativos de Atenas o de donde fuese. Era una sociedad, digamos, que todavía esclavista. Es decir, que incluso esa sociedad que proponía objetivos que ahora nos pueden parecer en algunos aspectos muy utilizables, y lo son, pero como modelo no nos sirve, ¿no? Y a lo largo del tiempo, pues pasa lo mismo. Es decir, la educación, por ejemplo, ha llegado a todo el mundo pues prácticamente en el siglo pasado. Hasta entonces, si ustedes recuerdan o leen las novelas de Dickens, etcétera, ven que la educación era se formaba a los nobles en el conocimiento de sus privilegios, y luego a los demás se les domesticaba para que sirviesen y para que fuesen de alguna manera trabajadores y lo menos caros posibles, ¿no? Y a veces manejando el látigo, la paleta, o sea que no eran muy envidiables. A la mujer no se le ha empezado a educar en serio, pues prácticamente también hasta el siglo pasado. Entonces, claro, la exclusión de las mujeres de la educación, el hecho de que solamente unas cuantas a lo largo del tiempo se hayan educado, hasta que en nuestro tiempo se haya generalizado la educación para todos, pues es un avance fundamental, ¿no? O sea que yo creo que realmente podemos tomar elementos culturalmente significativos y estímulos ideales de muchas culturas, pero yo creo que es nuestra época cuando la educación ha alcanzado el nivel más incluyente para todos, y también los mayores problemas. Porque claro, es más fácil la educación para el 15% de la población que cuando la educación es para el 100%. Es decir, en cierta medida en España el gran salto educativo fue pues cuando hubo el primer gobierno socialista, que realmente se extendió la educación y se universalizó la educación para todos. Ese fue el gran salto, porque antes la educación estaba mucho más restringida y sobre todo la educación de un cierto nivel, una cierta calidad. Claro, cuando se hace que la educación llegue a todos, eso crea problemas. Masificación, hace falta más profesores, hay que educar también no solamente a las personas, digamos, tradicionalmente de las familias establecidas, sino a los inmigrantes, a los que llegan de fuera, y todo eso exige también otros esfuerzos.
Pero con esas trabas y esos problemas, hoy la educación es más incluyente de lo que ha sido nunca. En realidad son retos. Fíjate que aquí lo que nos está planteando otro de nuestros tuiteros, de nuestros preguntadores a través del bolígrafo, es si debemos sacar a los alumnos de su zona de confort, pues para poder conseguir una sociedad más dinámica y más flexible. Este es un gran desafío. Bueno, tenemos que formar a personas capaces de esfuerzo. Es decir, o sea, uno de los grandes engaños de la educación es eso, decirle, se aprende jugando, se aprende divirtiéndose, pues no es verdad, esas cosas, aprenda usted inglés sin esfuerzo, sin dedicarle tiempo, y tal. Bueno, todos sabemos que así no se aprende inglés y se aprende nada. Es decir, las cosas, porque además el esfuerzo en sí mismo no es nada malo. Es decir, hay esfuerzos que son, digamos, estimulantes, interesantes para la vida. O sea, cuando uno verdaderamente tiene una afición, algo que le gusta, bueno, uno aguanta muchos esfuerzos por eso y los aguanta disfrutando, porque verdaderamente le merecen la pena. Entonces la educación no es educar a los niños para que aprendan a jugar, esas tonterías que dicen algunos adultos. Los niños juegan perfectamente sin ir a la escuela ni sin nadie les eduque. No, la educación es para que aprendan a convivir, para que aprendan a esforzarse, para que aprendan, digamos, hay que estar en ocasiones atentos. La atención es una de las cosas fundamentales que hay que desarrollar en la educación y es de las más difíciles que hay en nuestra época porque hay tantos elementos para desperdigarla. Un niño que está con una tableta no sé qué, con el oído oyendo música, conectado tal, mantenerle atento a algo es muy difícil y sin atención no hay desarrollo intelectual. Cuanto más disperso está uno, por muchas lucecitas que te entren en la cabeza, más tonto eres. O sea, eso es evidente. Entonces, la atención es fundamental para el desarrollo intelectual. Y aprender a concentrarse y a fijarse en cosas más o menos relevantes, eso es fundamental en la educación. Y desde luego requiere esfuerzo. Eso que has dicho del esfuerzo y la concentración se ve muy bien, por ejemplo, en los deportistas de élite de raza, porque se esfuerzan y llegan. Claro, o sea, si Rafa Nadal todos los días se dedicara a hacer la siesta y luego a pegarse una comilona con los amigos, pues probablemente el hombre no sabría jugar al tenis. O sea, no daría pie con bola. Mira, aquí te preguntan que cuáles serían para ti los 5 valores primordiales para educar y para formar personas de bien. Bueno, mira, yo creo, no voy a decir 5, solo voy a decir 3. Pero con 3, y de ahí pueden ustedes derivar, porque cada uno de ellos que se deriva en otros. Y para vivir, primero hace falta coraje, hace falta valor. Porque la primera cosa de que somos conscientes es de que nos vamos a morir. Y la muerte, pues es una cosa que da bastante miedo. Y constantemente estamos viviendo frente a las fauces de la muerte. Luego, para vivir hace falta coraje. Para afrontar la vida, sus problemas, sus dificultades, hace falta coraje. Eso es el primer. Sin coraje, la vida vale poco. Hay que tener coraje. La segunda forma, eso digamos sería para vivir, en el sentido más estricto. Pero luego tenemos que convivir. Y para convivir hace falta generosidad. Porque la convivencia siempre implica renuncias, sacrificios, limitaciones. Tenemos que compartir, tenemos que ayudar, tenemos que comprender, tenemos que escuchar, tenemos que renunciar a parte de nuestros caprichos para dejar que otro desarrolle el suyo. Todas las convivencias son un poco dolorosas, desde las convivencias más amorosas y privadas hasta las convivencias públicas. Todas las convivencias, siempre que tenemos que aceptar que nuestro deseo de omnipotencia tiene que limitarse para convivir con otro, siempre eso implica una dimensión de renuncia, un poquito de dolor. Esa es la generosidad, aceptar eso y decir, bueno, vale la pena. Coraje para vivir, generosidad para convivir y luego prudencia para sobrevivir. Porque evidentemente hay muchísimas cosas que están permanentemente amenazando nuestra existencia. Sociales, particulares, higiénicas, privadas, etcétera, etcétera. Aprender a sobrevivir con prudencia, dosificando nuestros riesgos, etcétera, etcétera, también forma parte de la educación. Entonces yo creo que coraje para vivir, generosidad para convivir, prudencia para sobrevivir, ya con eso
tenemos bastante parte del camino recorrido. Y ya de ahí, desde luego, se derivan otro tipo de valores. Antes estabas hablando, hacías mucho hincapié en esa racionalidad que debe trabajar la educación, ¿no? Pero aquí hay una pregunta que te hacen acerca, pues, de la educación emocional, que ¿dónde enmarcarías, dónde englobarías tú esa educación emocional dentro del sistema educativo formal? Bueno, yo creo que la educación emocional nos viene por otras vías. Es decir, la educación emocional nos viene por el trato con las personas. Una familia es constantemente una escuela de doctrinas emocionales, porque estamos identificados amorosamente con las que nos rodean, y luego, cuando salimos de ahí, dentro de un contexto social, en una clase, etcétera, pues las relaciones humanas son las que nos van educando emocionalmente. No hay clases de educación emocional, sino que hay experiencias que emocionalmente nos educan. Los amores, los desamores y todo lo demás nos va formando. Hay que dejarse de esas bobadas de que en la clase el profesor tiene que convertirse en una especie de director de sentimientos o de emociones. Las clases son para desarrollar la razón. Y a pesar de la manía que hay ahora de hablar constantemente de las emociones y de los sentimientos, etcétera, todo eso se desarrolla en la vida y en la experiencia de la vida, y obviamente las personas con más madurez pueden ayudar a otros a soportar desengaños o a convivir o a modificar algunos planteamientos que tienen de exigencias excesivas a los demás, etcétera. Pero lo fundamental en la escuela es el desarrollo de lo racional y lo razonable. Lo emocional se educa por experiencia más que por otra cosa. De alguna manera, las situaciones que nos pasan en la vida nos están dando mensajes para aplicar esa inteligencia emocional. Y la última, una pregunta, bueno, muy actual. Dice que ¿qué opinas de este movimiento de la democracia real entre todos, y que si consideras que tendrá repercusión en nuestro sistema educativo? Bueno, no sé muy bien a qué movimiento se Bueno, supongo que será un poco la agitación que puede Bueno, haber. La agitación es que una democracia es un lugar donde hay permanentemente agitación. Es decir, ya he dicho que en una democracia todos somos políticos, todos tenemos que participar. Los griegos tenían una expresión que ahora nosotros utilizamos para otros usos, para aquel que no quería formar parte de la vida política activa de la polis. Le llamaban idiotiqués. El idiota es el que vive idion, solo para él, o idion como idiosincrasia, etcétera. Entonces, la idiotez es vivir solo para uno y olvidar que estamos en una sociedad democrática, una sociedad, simplemente una sociedad. Entonces, bueno, todas las sociedades democráticas están siempre activas en movimiento, etcétera. No porque 4 se vayan a una plaza hay más movimiento político o menos. La política es necesaria, permanente, constantemente. Montesquieu decía en El espíritu de las leyes que cuando uno acerca el oído a una sociedad, si todo está en silencio, si todo está completamente tranquilo, es una tiranía. En cambio, si oye uno un guirigay de voces, insultos, gritos, protestas y tal, es una democracia. Bueno, pues eso. O sea, cuando se acerca el oído a las democracias, se oye la discrepancia, porque eso forma parte de la democracia y la discusión. También para eso hace falta educación, para saber cómo lo que son simples pataletas se pueden convertir en mejoras y en proyectos de futuro. Pues lo que está claro, Fernando, es que tu silencio no has generado. El Twitter está que echa humo con tu intervención. Bueno. Muchísimas gracias por aportarnos tu visión, por ayudarnos un poquito a abrir, por provocar, que yo creo que está muy bien, para que todos podamos reaccionar, que al fin y al cabo es de lo que va la vida, de estar en ella. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ti y gracias a todos. Gracias.